Muy buenos días, les saluda Luciana Cumpa García Naranjo, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Nos encontramos desarrollando el tercer seminario del Léxico Internacionalista para Comunicadores y vamos a iniciar con la charla que brindará el embajador Fernando Rojas Samanez. El embajador Fernando Rojas Samanez es diplomático de carrera y licenciado en Relaciones Internacionales, egresado de la Academia Diplomática del Perú, ADP. Ha desempeñado altas funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, incluyendo los cargos de viceministro, secretario general y director general para asuntos económicos. Asimismo, ha ejercido la docencia en la Academia Diplomática del Perú. El embajador Rojas ha sido representante permanente del Perú en Costa Rica, Bolivia, Chile, Austria y Bélgica, así como en las misiones permanentes en organizaciones internacionales en Ginebra y Viena. Se ha desempeñado como cónsul general en Nueva York y ocupó el cargo de jefe de gabinete del secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, CELA. Ha sido condecorado por diversos gobiernos de la región y de Europa. Estimado embajador Fernando Rojas, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Le cedemos la palabra. Muchas gracias, eh, mi querida Luciana. Es un placer estar con ustedes y agradezco la invitación que tanto la Universidad Ruiz de Montoya como la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, a la cual me cabe el honor de pertenecer, me ha formulado. Y además, me complace participar en un evento que tiene que ver con capacitación para comunicadores. En algún momento de mi experiencia previa a la diplomacia, fui comunicador algunos años y creo que es muy importante que estos tengan un conocimiento más cercano de algunos asuntos puntuales relativos, por ejemplo, al derecho internacional. Así que estoy a la orden para empezar la la conferencia, pero quisiera también enviar un saludo al embajador Óscar Maguto Romaya, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, querido colega y amigo, y a ti por tu trabajo permanente de apoyo en la sociedad. Ya proyectamos. Eh, la conferencia que voy a dar tiene que se refiere específicamente al léxico relativo al derecho diplomático para comunicadores. Y debo señalar que me ha sido muy interesante volver a revisar algunos textos que tienen que ver con la importancia del léxico en, en la diplomacia. Porque el léxico en el derecho diplomático está fundamentalmente eh, vinculado al trabajo diplomático, ¿no? Como vamos a ver inmediatamente. Y uno aprecia nuevamente la importancia que tiene esta suerte de lenguaje que a veces eh, no es conocido o simplemente da lugar, el uso de este lenguaje en los diplomáticos da lugar a que algunas personas piensen o sonrían, creen, considerando que los diplomáticos profesionales o los negociadores no asumen responsabilidades, no dan, no afirman ni niegan, aparentemente están siempre en una situación de ambigua. Pero como vamos a ver ahora, eso corresponde precisamente a- al uso del léxico diplomático y, por supuesto, sobre todo, al proceso de negociación. Para Sí, yo voy a, doctora Luciana, por si acaso yo voy a presentar la TP. Ah, perfecto. Entonces vamos a dejar de presentar para que usted pueda compartirla. Sí, porque es un poco más fácil y así también no la molesto tanto. Este, Ah, con gusto.
Primero, un par de comentarios. Primero, un par de comentarios generales respecto. He inhabilitado la función. Mire que lo habilite. Tienes, me parece que hay que habilitar. Vamos a volver a habilitarlo. Ya está listo. Ok. En primer término, quisiera este, efectuar algún par de definiciones básicas sobre política exterior, derecho internacional, diplomacia, para poder entender por qué existe el léxico diplomático, ¿no? La política exterior, según la definición del embajador Javier Pérez de Cuéllar en su manual de Derecho Diplomático, eh, que es uno de los clásicos del tema, no solamente en la época en que lo escribió en 1964, sino aún hoy día es un texto fundamental de referencia, uno de los más puntuales, más precisos y más completos, porque además al final tiene explicaciones que guardan incluso relación con el protocolo y otras cuestiones de forma. La política exterior, según el embajador Pérez Cuéllar, es el estudio de los elementos y factores que permiten actuar en el concierto internacional, de manera que sus decisiones tengan virtualidad. El derecho internacional, por su parte, el derecho internacional público, enseña quiénes y cuáles son los órganos que elaboran esa política y cuáles las vías y las formas de su ejecución. Eh, el derecho diplomático es parte de la diplomacia, da lugar más bien a la diplomacia, y la diplomacia es el ámbito fundamental en el cual se usa el léxico diplomático. Pasando ya puntualmente a lo que es el léxico diplomático, eh, este se refiere al conjunto de palabras, expresiones y frases que que se utilizan en el ámbito de las relaciones internacionales y, por supuesto, la diplomacia, eh, pun- principalmente y en muchos casos casi exclusivamente para los procesos de negociación, que son una de las tres funciones fundamentales de la política exterior y de la diplomacia. Es un vocabulario específico empleado en las comunicaciones oficiales y en la negociación y entre gobiernos para concertar acuerdos, tratados, eh, y otros instrumentos que son aprobados por ambas partes y que los obligan. Eh, por sus procedimientos y sus prácticas y objetivos, tiene una complejidad y una suerte de características propias que, como decía hace un momento, a veces son difíciles de entender en su motivación y en sus objetivos para el público en general, que las encuentra a veces un tanto o triviales o faltas de resultados. Eh, el léxico diplomático no obliga necesariamente a observar los acuerdos o los argumentos que ambas partes puedan presentar. Van alimentando la negociación, van este, ampliando los compromisos entre entre las dos partes, dos, tres o más partes, puede ser usado para
las negociaciones bilaterales, como puede ser usado para las negociaciones multilaterales. Puede ser usado también para negociaciones con organizaciones no gubernamentales. No está sujeto únicamente al ámbito de la relación bilateral o multilateral. Este, sus, es también importante hacer notar que en el curso de la negociación y en el uso de léxico diplomático, eh, los, eh, los negociadores que normalmente no se registra las declaraciones, los acuerdos, sino hasta la parte en que ya hay un avance más sustantivo, no están obligados a modificarlos, no constituyen acuerdos, son simplemente parte del proceso de buscar precisamente eso, un acuerdo, una posición definitiva. Y sirven además, obviamente, para que una vez que se haya intercambiado aspectos vinculados a la negociación, suspendida esta temporalmente, las partes puedan consultar con sus autoridades o puedan revisar sus expresiones, sus compromisos, sus proposiciones para estar en condiciones posteriormente de modificarlas. No obliga a ningún tipo de acuerdo haber manifestado o haber propuesto alguna comportamiento, opinión o propuesta. Eh, por supuesto, el léxico diplomático tiene un carácter reservado. Ese es un aspecto fundamental porque toda negociación, sobre todo a nivel diplomático, tiene ese carácter. En muchos casos secreto, depende de lo que combinen, de lo que acuerden ambas partes y de acuerdo a la delicadeza e importancia de los temas, ¿no? Eh, y es, se basa fundamentalmente, como toda negociación, en la buena voluntad y la buena fe de las partes. Eh, por lo tanto, es una expresión de compromiso entre quienes deciden eh, iniciar un proceso negociador, eh, que además y fundamentalmente siempre es un proceso con un enorme contenido político, ¿no? Eh, sea bilateral o sea multilateral. Las negociaciones, como sabemos, pueden normalmente tomar meses, años. Algunas en organismos internacionales son extremadamente largas, precisamente porque las partes buscan encontrar acuerdos que satisfagan a todas ellas. Eh, es pues el léxico diplomático es pues una modalidad privilegiada de trabajo eh, que se, que se ajusta a una configuración compleja eh, que procura eh, transmitir y encontrar fórmulas de compromiso en el diálogo internacional, sin que el proceso sea obligatorio, sino hasta cuando concluyen las negociaciones y se procede a la suscripción. Inclusive después esto puede tener modificaciones porque hay procesos internos que deben ratificar los acuerdos en función a la normatividad tanto internacional como la de cada país. El, el léxico diplomático busca, por lo tanto, se caracteriza sobre todo por
que debe siempre mostrar eh, eh, respeto mutuo, formal entre las partes, ¿no? Es muy importante que el, el escenario entre ambas partes sea de confianza. Por supuesto que las diferencias de puntos de vista y de intereses van a ser evidentes y van a ser parte fundamental de la negociación. De lo que se trata es de afinarlas, hacerlas, encontrar un punto medio que satisfaga a ambas partes. Pero es muy importante que los negociadores, al usar el léxico diplomático, se sirvan de él para mostrar respeto mutuo formal. Hay mucha sensibilidad entre los negociadores diplomáticos y un uso poco apropiado, a veces hasta elevado, inclusive el tono de voz o el uso de ciertos términos que puedan parecer agraviantes o este, que induzcan a presión, no deberían ser utilizados en la negociación. Y por eso el léxico diplomático tiene siempre estos nuances, estos matices, estas formas en las cuales se transmite a las otras partes los puntos de vista pero siempre dejando la posibilidad de, de continuar la negociación o de esperar la respuesta o el punto de vista de la contraparte o de las contrapartes. Por eso las discusiones diplomáticas a veces son, como dije antes, extremadamente lentas y toman mucho tiempo. Se trata también de proteger la imagen y la reputación de los negociadores y la imagen del país. Eh, y de no romper el diálogo, ¿no? Porque resultaría negativo para ambas partes y podría derivar en efectos indeseados que pueden llevar a situaciones mucho mayores, inclusive pues el término de las relaciones diplomáticas, o un llamado en consulta, o una denuncia de una de las partes a la otra públicamente de que no tiene voluntad para encontrar un acuerdo sobre materias que son en muchas circunstancias de conocimiento y de dominio público por su significado, por su naturaleza o por el interés que generan. Entonces, el, el mantener el diálogo eh, es, la forma que justifica de alguna manera el léxico diplomático, porque a partir de él se usan estos eufemismos, como vamos a ver posteriormente, estas medias respuestas, estas medias afirmaciones, que siempre dejan abierta la posibilidad de que la otra parte modifique, cambie, adecúe o proponga este, una nueva vía para encontrar un compromiso de ambas partes. Eh, esa ambigüedad constructiva evita la ruptura del diálogo y la paralización y mantiene, aunque pueda incomodar en el fondo, pero no se admite hacia afuera, a los negociadores, pueda demostrar aparentemente de que no hay voluntad para llegar a un compromiso. Eso es parte de la negociación y sobre todo lo vemos todos los días en la negociación multilateral. Fundamentalmente el léxico diplomático se practica en el ámbito de los organismos internacionales o las negociaciones de grupos.
allí, porque obviamente es más complejo encontrar acuerdos que vayan a comprometer a una comunidad de muchísimos intereses, la mayor parte de ellos muy disímiles. Entonces, buscar ese acuerdo que satisfaga a ambas partes a través de la negociación, que además en los organismos internacionales, generalmente para materias que son de alcance global, eh, se hace por sectores, por partes. Primero, los propios países de una región procuran ponerse de acuerdo en su posición. Ese ya es un área muy compleja, porque ciertamente en esa región que es generalmente un continente o es un área de comunes intereses, puede ser América, Europa, puede ser Asia, hay diversidad de puntos de vista y de opiniones. Entonces, para mantener la unidad de los grupos regionales, primero las cancillerías y los propios negociadores en el propio organismo se ponen de acuerdo en las líneas básicas de negociación y se escoge o se delega en una o dos representantes por cada una de las regiones. Generalmente eso es por orden alfabético, es rotatorio para que todos puedan participar, pero ellos representan al conjunto de la discusión posterior viene ya en la propia asamblea en la cual se examina con mayor detalle, punto por punto, los acuerdos alcanzados y, como decía antes, no nada de lo que pueda haber sido eh, pues convenido, aprobado en las etapas anteriores, incluso a niveles de grupos, evita o impide que algún país pueda plantear una nueva propuesta, una nueva proposición, una nueva opinión que, pues, además de generar molestia, incomodidad, no puede ser rechazada, pero sí genera una reapertura del debate. Eh, el éxito, perdón, el, el léxico diplomático eh, tiene, eh, es pues entonces parte del derecho internacional público y su evolución ha acompañado al, a la evolución misma del derecho, ¿no? Se ha ido enriqueciendo o ha ido adquiriendo sus características conforme la propia evolución de las relaciones internacionales y del derecho internacional se este, ha ido avanzando. Y ustedes saben que este es un proceso larguísimo, ¿no? Se remonta a las primeras épocas de las sociedades desde Grecia u otras anteriores, en las cuales pues hubo que empezar con admitir la presencia de enviados de otros países, precisamente para que en situaciones de confrontación, de crisis, se pudiera se pudiera iniciar algún tipo de proceso de negociación. Eh, Hay varias etapas de este proceso, pero las fundamentales tal vez serían, en mi opinión, dos. En ese proceso de perfeccionamiento del derecho internacional, del ejercicio de diplomática, y que han contribuido a establecer, a crear estas
particularidades del léxico diplomático o el mismo del léxico diplomático. Eh, Son la Paz de Westfalia eh, eh, y la Convención de Viena. La Paz de Westfalia es un proceso extraordinariamente interesante y fue la primera conferencia internacional de vasta participación, no necesariamente de estados. En el momento que se desarrolla no existían los estados como tales, existían principados, existían monarquías, existían otras formas de representación, pero fue notable que después de la Guerra de los 100 Años, que fue terriblemente este, mm, pues, sangrienta y que generó efectos gravísimos económicos, políticos, sociales, eh, entre los países que participaron, que fueron la, los principados, los reinos de una buena parte de la Europa, no solamente occidental, sino central eh, y oriental, se decidiera eh, que había que, luego de que los conflictos estos estaban en proceso de culminación militar y agotadas los estados, agotados los países, agotadas también los el, guerreros, los combatientes, que eran pues gente extremadamente humilde, eh, decidieran eh, encontrarse en esta zona de Europa, en Alemania, para comenzar a buscar algunas fórmulas básicas en las cuales se pueda evitar en lo posible la repetición de estos eventos eh, militares, estos eventos de confrontación abierta, sangrientos, ¿no? La paz de Westfalia fue un proceso muy largo, duró varios años. No fue como podemos imaginar o como pudo ser, como fue posteriormente la Convención de Viena. Los delegados iban y regresaban a sus lugares, volvían con nuevas instrucciones, por las limitaciones mismas del contexto histórico, obligaban a que las negociaciones sean aún muchísimo más largas. Pero, y además no se desarrollaron en una sola ciudad, sino en dos o tres que estaban cercanas, porque el número de participantes en las conferencias de Westfalia fue muy alto por diferentes intereses y por esa continuidad en el tiempo. La conferencia de Westfalia finalmente arribó a principios básicos que establecieron el fin de de los conflictos por delimitaciones entre lo que es países, entre entre los reinos, entre los eh, monarcas de la época, sobre una base que por supuesto ha cambiado notablemente en el curso de la historia posterior, pero su importancia fue la demostración de que había necesidad de encontrar un mecanismo para sentarse en común de diferentes países, de diferentes orígenes, de diferentes sociedades, con diferentes intereses, en lenguas diferentes, para buscar solucionar problemas que generaban gravísimos daños y efectos en el conjunto de del territorio donde se desarrollaban, ¿no? Esto era fundamentalmente en Europa, en lo que hoy día conocemos como Europa Occidental o Europa Oriental. Y fue
muy respetado, permitió que se establezcan el principio de que no se podía alterar los límites establecidos en esa época, porque hacerlo suponía un acto violatorio, un acto de guerra. Eso estableció puntos centrales de lo que posteriormente fue derecho internacional diplomático, y también fue uno de los primeros y más importantes ejercicios de diplomacia. La diplomacia se ha ido perfeccionando con este decurso de la historia, y particularmente ha actuado en búsqueda precisamente de encontrar soluciones, encontrar acuerdos para evitar las confrontaciones entre los países, sociedades o pueblos. Posteriormente, el segundo gran evento es la Convención de Viena, ¿no? Que es, bueno, también está el Congreso del 2015, posteriormente a la desaparición de Napoleón, a la derrota de Francia, y a la forma como los países o los estados o los reinos de Europa, sobre todo central, se dividieron o revisaron, cambiaron el escenario que derivó de esas guerras napoleónicas, que fueron muy continuas, que duraron más de 20 años, y que solamente acabaron cuando Napoleón fue derrotado y conducido a Elba, y los Habsburgo, y en fin, otras familias reales eh, decidieron también eh, de establecer algunas bases fundamentales, entre ellos sobre sus territorios y sobre mecanismos para evitar que este tipo de enfrentamientos sangrientos militares se reproduzcan. Ciertamente que no se consiguió hasta el día de hoy, pero sirvió como base para lo que fue pues el derecho diplomático público, y sobre todo para las relaciones entre los estados, ¿no? Eh, y finalmente está la convención la Convención de Viena, eh, que siguió a la Segunda Guerra Mundial, a la enorme conflagración que ocurrió en Europa, y con la participación ya global de otros países, y que fue terriblemente desastrosa, y fue una catástrofe con millones de muertos y sociedades extremadamente enfrentadas, pues gravísimos efectos económicos, sociales, eh, políticos, eh, y que demostraron que el uso de la guerra, de la violencia militar, del enfrentamiento, eh, no conducía sino a esas respuestas, a estos resultados tan, tan graves, ¿no? Este, que afectaron tanto las sociedades desde sus propias bases. La Convención de Viena eh, fue un mecanismo importantísimo que se estableció en, a mediados de los años 50, y que sigue vigente hasta el día de hoy.
a pesar de todos los eventos que se produjeron posteriormente, ninguno del alcance global de las dos guerras del siglo pasado, pero sí con una gran eh, tensión permanente de confrontación de intereses entre países de todo el orbe, como hoy día lo vemos en el caso de Rusia, Ucrania, o otras confrontaciones, incluso el propio conflicto de Israel y Gaza, pues se inserta en esa problemática que tiene efectos globales y muchos otros más pequeños que no tienen tanta publicidad, pero que son gravísimos y afectan progresivamente la estabilidad y la seguridad global. Sobre eso al final voy a hacer algún comentario. Pero para terminar sobre las características del derecho, del léxico diplomático, eh, este, habitualmente se usa en la tercera persona, ¿no? Eh, no se habla como se está usando hoy día repetidamente, en lo que yo creo que es un defecto, ¿no? Las personas en política, incluso nacional, no hablan yo, sino dicen creemos. A ver, no sé por qué se ha asumido en otro contexto, pero en el caso de las negociaciones, del léxico diplomático es absolutamente justificable porque los negociadores están hablando en nombre de sus países, en nombre de los intereses de sus estados y de los nacionales. Entonces están tomando esa representación y cuando dicen creemos, esperamos, confiamos, valoramos, lo hacen porque efectivamente corresponde a la opinión que le ha sido delegada para que participe en ese proceso de negociación. Yo quisiera ahora eh, as- referirme y compartir con los participantes algunos ejemplos de expresiones eh, de uso común en el derecho internacional y que ejemplifican estas particularidades del léxico eh, diplomático, ¿no? Este, y que tal vez con esta puntualización se pueda entender mejor qué es lo que se quiere decir cuando, por ejemplo, en el lenguaje diplomático, en una negociación, todos esos términos son totalmente comunes, son corrientes. Los diplomáticos profesionales o no, los aprendemos a usar a partir de la propia experiencia. No hay un curso en la Academia Diplomática del Perú, por lo menos no lo recibí yo cuando estudié, que enseñe expresamente a usar el lenguaje diplomático y el léxico diplomático. Lo que sí es, se enseña las limitaciones y las características de un proceso negociador y lo que supone y cómo éste debe desenvolverse. Y eso lleva a que se interprete, se asuma que se debe estar pues relativamente protegido por el uso de estas expresiones, de este lenguaje diplomático precisamente para no pasar más allá de lo que en el momento los negociadores pueden asumir. Entonces, revisando algunas expresiones de lo más comunes del léxico diplomático habitual, eh, es se puede encontrar que la expresión tomamos nota de su declaración, muy común, muy frecuente.
no solamente en la negociación, sino también a veces en las notas de respuesta, en las notas verbales de las cancillerías o en las declaraciones públicas de autoridades nacionales cuando se refieren a asuntos que provienen de terceros países y en los cuales lo que quiere decir es que en lenguaje directo es que no estamos de acuerdo, pero el matiz, la nuance, como dicen los franceses, la diferencia está en decirlo de una manera pues un tanto más cuidadosa. Tomamos nota de su declaración. Eso también permite que no rompamos el diálogo, mantengamos la posibilidad de seguir hablando del asunto, pero la contraparte va a entender que no se está de acuerdo. Hay que trabajar, hay que negociar para encontrar una fórmula que satisfaga a ambas partes. Y para lo que sirve esta expresión del- de la parte que la propone, que la expresa, es que no se entra en una confrontación directa. ¿No? No se asume, no se rechaza, no se acepta, pero no se confronta a la otra parte, sino se da se deja el espacio para que pueda haber un nuevo diálogo sobre el tema. O la otra parte tiene que tomar nota de aquello y ver cómo propone una nueva, nuevo texto o replantea el asunto o lo retira, ¿no? Es muy común usar esta fórmula, tomamos nota de su declaración. Igualmente, la expresión común de expresamos nuestra preocupación. En el fondo, cuando se dice eso, como aparece en el texto que ustedes están viendo, lo que se está señalando es que para la parte que ha recibido esa propuesta, esta es inaceptable. Pero obviamente no se sí dice aquello. Se dice que expresamos nuestra preocupación. Los negociadores entienden que esa propuesta, ese texto, en la forma como ha sido presentado y por su contenido y forma, no es aceptable. Entonces, obliga a que se haga un replanteo o se reinicie la discusión para poder encontrar una fórmula que satisfaga. Todo esto conduce ciertamente siempre a encontrar fórmulas que satisfagan a ambas partes. Y lo importante de esta fórmula del léxico diplomático, y esa es la gran utilidad de este mecanismo del léxico diplomático internacional, es que no acusa, no hace ningún tipo de, digamos, de agravio, de cargo a la otra parte y menos de manera frontal. Por lo que ya habíamos dicho anteriormente, no, el objetivo siempre de cualquier negociación de carácter internacional entre partes, sea bilateral o multilateral, es siempre no romper el diálogo, más aún cuando se trata de materias delicadas y de interés eh, mutuo y de prioridad. No es lo mismo cuando se trata de negociaciones multilaterales en las cuales a veces el lenguaje es un poco más directo y que en el cual algunas potencias pues pasan por encima de estas fórmulas del léxico diplomático e imponen sus puntos de vista de una manera más arbitraria.
ese es otro tipo de situación, otro tipo de confrontación que hoy día lamentablemente se está repitiendo, eh, pues por lo menos es lo que hoy día se ve con el comportamiento de personajes como de tanta importancia como Trump, el presidente de los Estados Unidos, o el propio presidente ruso, Putin, y otros jefes de Estado como los de Corea, pues pasan por encima de cualquier tipo de formulación eh, que pueda entrar a la consideración de la otra parte, que permita su consideración, sino abiertamente buscan imponer sus puntos de vista. Eso en los últimos meses, en los últimos años, es cada vez más evidente y peor aún en el caso del presidente ruso que pues invadió de la manera más arbitraria y de la manera más violenta la península de Corea, de Odessa, y tomó la ocupó. Y la ocupó hasta el día de hoy para posteriormente iniciar una confrontación que tiene que tiene sus razones para la parte rusa, pero el mecanismo de proceder militarmente es el que está vedado y penado por la ley. Pero en fin, eso es un tema que demuestra la diferencia entre el uso del léxico diplomático y de la negociación y pasar por encima de ello y actuar directamente. Otra expresión de uso común es ser objeto de estudio más detallado. Esto que parece pues simplemente decir no me interesa, eh, es, tiene como fondo, en un lenguaje directo común, decir que no vamos a aceptar esto por ahora, no se rechaza, no se descarta. Se llama la atención de que en la forma como está, no es totalmente satisfecho. Podría ser que en la negociación y en la evolución del diálogo, pues se pueda convenir en la materia, en el texto propuesta por otra parte, pero en este momento la fórmula más apropiada para, pues digamos, postergar su discusión y el compromiso de la otra parte es decir que será objeto de estudio más detallado. Se aplaza así una decisión sin rechazarla explícitamente, como aparece ahí en la intención. Es un mecanismo muy socorrido y es una forma de eh, no, una vez más, no romper el diálogo, pero sí, pues, que dejar entre corchetes, como se dice también en la diplomacia, entre paréntesis, algunos asuntos para que eso no detenga la negociación, no haga que se frustre el diálogo y que esto se deje sin avanzar. El objetivo siempre de una negociación es avanzar hasta el momento en que se pueda convenir asuntos, o textos básicos, y los que no ha sido posible, pues dejarlos así para posterior examen y discusión y ir resolviendo, porque también eso da lugar a que estos asuntos que no pueden ser superados o acordados entre las partes negociadoras de momento, puedan pasar a una instancia superior, ¿no? La negociación pueda ser reabierta, pero ya con un nivel más elevado de representación de cada una de las partes, eh, y allí ya que serán probablemente los cancilleres, los vicecancilleres, e incluso los propios presidentes o jefes de Estado,
están en mejor capacidad para poder adoptar una decisión que sea de aceptación de sus propios países, ¿no? Eh, otra, eh, Otra expresión de uso común es lo contrario, decir que observamos con interés la propuesta de la otra parte. Pero en la práctica lo que le estamos diciendo es que no nos convence aún del todo, ¿no? Parecería este, incongruente, pero no, ese es el significado en el léxico internacional de la formulación. Observamos con interés la propuesta. Eh, y la tomamos nota, pero no nos comprometemos absolutamente con ella. No la aceptamos, pero tampoco la rechazamos, la dejamos en esos términos. Seguramente que para una posterior eh, análisis, conversación, en base a la respuesta, la parte que la ha propuesto procurará encontrar alguna fórmula de... O lo que es muy común, fuera de la mesa, fuera de la tabla, fuera de la sala de negociación, los delegados o algunas personas comisionadas por cada una de las partes pueden reunir, se reúnen separadamente para tratar estas materias y de una manera más abierta, más franca, pero siempre con esa voluntad de dialogar, de no paralizar el diálogo y de tratar de encontrar alguna fórmula que se pueda llevar luego al plenario o al grupo de trabajo a fin de que sea aprobada por la totalidad. La negociación son procesos que tienen diferentes mm, escenarios, diferentes eh, eh, mecanismos para encontrar eh, salidas, respuestas, soluciones a los problemas o dificultades que puedan generarse, como la que estamos viendo en la propia discusión, pero siempre, una vez más, tratando de preservar el diálogo entre las partes. También es muy común decir en una negociación, incluso, por supuesto, que quede por escrito, reiteramos nuestro compromiso. Pero eso en la práctica parecería contrario con lo que realmente se quiere señalar, que es seguimos con la misma postura. Tomamos nota de que usted ha hecho un esfuerzo por mejorar el texto que se le había propuesto y el cual nosotros no estamos de acuerdo, pero eh, reiteramos con nuestro compromiso con el fondo de la cuestión, pero el texto que hoy día tenemos a la vista no nos satisface y mantenemos nuestra postura anterior. Eh, y una vez más es para afirmar la continuidad sin abrir nuevas posibilidades. Hay otras expresiones de uso común, voy a ser más rápido para que no nos gane el tiempo. Eh, por ejemplo, es muy común encontrar o a formular escrito o verbalmente eh, unas observaciones en el sentido de que consideramos desafortunadas sus declaraciones. Este, Eso es una declaración muy delicada. Es cuando, sobre todo, se realiza en el ámbito bilateral, cuando algún acto de una de las partes puede ser la autoridad del país, puede ser un sector de la sociedad, puede ser una autoridad representativa, puede ser un ministro de Estado, puede ser un diplomático, puede ser un embajador, eh, ha hecho alguna declaración pública que
que la contraparte rechaza y no está de acuerdo, pero para evitar que esto se convierta en una situación de mayor gravedad y como una primera instancia, siempre hay que pensar que todo esto son este, eh, procesos para evitar una confrontación mayor y llegar a otras situaciones como llamados en consulta de embajadores o rompimiento de relaciones, que son actos sumamente serios, graves y difíciles de remediar. Se dice, consideramos desafortunadas sus declaraciones, con lo cual estamos señalando que nos molestaron, nos ofendieron, rechazamos esas declaraciones, eh, pero siempre dejamos abierta la posibilidad de que haya algún tipo de excusa, de rectificación, que dependiendo de las circunstancias debe ser privada o pública, ¿no? Igualmente es común hablar con el debido respeto, que quiere decir simplemente que si bien guardamos la mejor consideración sobre sus opiniones y sobre sus expresiones, no estamos de acuerdo, pero no queremos defender, ¿no? Es una vez más una expresión de suavizar el tono y de no molestar a la otra parte con la respuesta ni ponerla en confrontación directa, pero con el llamado de que tome nota de lo que estamos es- pues, participando. Del mismo modo, se presentaron diferencias de interpretación. Es una manera también eufemística de decir que no estamos de acuerdo sobre lo que significa esto. eh, pero no culpamos a nadie directamente, aunque lo podríamos haber identificado o conocerlo, pero para no tener que expresarlo públicamente, lo cual generaría una serie de efectos e incomodidades o incluso detendría el diálogo. eh, eh, lo, lo decimos sin acusar, sin mencionar directamente a nadie. También es muy común, y todos ustedes lo deben haber leído, visto, escuchado, es mencionar documentos o en declaraciones en aras de mantener el diálogo. Eso tiene un sentido muy constructivo, es un sentido positivo. eh, Quiere decir, obviamente, que mm, queremos seguir hablando, aunque por el momento tengamos diferencias, no estemos de acuerdo totalmente, pero no debemos detenernos en aquello y deberíamos buscar la fórmula de superar eso o ir avanzando, dejando esto una vez más entre corchetes. Eh, Porque el principio fundamental que he repetido varias veces, ¿no? De promover las negociaciones y evitar que el diálogo se frustre, se rompa. También es muy recurrido en el uso diplomático, en el léxico diplomático, decir que no podemos apoyar en su forma actual. Eso obviamente quiere decir que la propuesta tal como ha sido formulada no satisface a la otra parte, pero al rechazarlo no estamos cerrando la puerta, la posibilidad de efectuar futuras revisiones, ¿no? Ahora, yo quisiera referirme a algunas expresiones o nombres de- o palabras que tienen gran vinculación con el léxico diplomático y con la propia diplomacia, ¿no? El placé. El placet es una palabra francesa. eh, Derecho diplomático y la diplomacia han sido influidos históricamente en los últimos 300 años por el inglés y el francés. En algún momento el francés fue mucho más
evidente y más, pues, introdujo mayor cantidad de fórmulas y de denominaciones que han quedado por su sentido pragmático, por lo que supone, por lo que representan y sobre todo por su uso consuetudinario. Como el derecho diplomático es, como todos sabemos, es alimentado por el uso o por el consuetudinario, estas palabras han permanecido y son hoy día aceptadas en las cancillerías y en cualquier negociación, para cualquier persona que tiene que ver con asuntos internacionales. El placé es eh, el, también se llama el agreement o agreement en francés o en inglés, es la aceptación que hace un Estado del nombramiento, de la propuesta efectuada por otro para generalmente, casi siempre, un nuevo jefe de misión. El embajador no puede, pues, simplemente asumir la función que el otro estado le pueda haber otorgado, embajador en cualquier lugar, sin que previamente tenga el placer, la aprobación. Este tema tiene un significado político y de relaciones bilaterales muy expresivo, ¿no? En algunos lugares y dependiendo de quién sea el propuesto y a fin de agradar o de dar prueba, muestra de la satisfacción por la nominación del embajador, los estados hacen lo posible por otorgar el placé, el agremán, lo más pronto que puedan. Ha habido casos en que el placé fue otorgado en 2 días. Y yo personalmente recuerdo, porque estuve en función en Brasil, cuando el gobierno de Brasil cuando el gobierno del Perú pidió a Brasil el beneplácito, el placé para el nombramiento del embajador Javier Pérez de Cuéllar como nuevo embajador del Perú en ese país. Eh, y Brasil, conociendo perfectamente las altas calidades y la importancia que tenía el nombramiento del embajador Pérez de Cuéllar, un diplomático que venía de ser secretario general adjunto de Naciones Unidas y que había sido embajador en muchos otros sitios y todo un hombre extremadamente respetado y reconocido como diplomático, pues lo aceptó en menos de 24 horas. Ese fue un gesto que demostró el agrado y reconocimiento de que, lamentablemente, como todos sabemos, posteriormente, por situaciones internas peruanas, el embajador Pérez de Cuéllar fue, como se dice, baloteado por el Congreso del Perú, por el Senado, que en aquella época tenía capacidad de aprobar los nombramientos de embajadores y nunca llegó a ser embajador en Brasil. Felizmente, la historia que siempre es una buena forma de reconocer a las pocas semanas, hizo que la Asamblea General de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad le propusiera y lo nombrara secretario general de las Naciones Unidas, ¿no? Eh, acaba de nombrarse, por ejemplo, a un nuevo embajador de nuestro país en Naciones Unidas, eh, y hay que hacer notar que, al margen de las circunstancias y de las personas, que para el nombramiento en organismos internacionales, no en países, no es necesario pedir el placé. Los estados tienen capacidad y libertad en los organismos internacionales de designar a la persona que deseen, la cual puede asumir al día siguiente. Este es el caso del nuevo embajador, nuevo representante permanente de nuestro país que, hasta donde tengo entendido, va a asumir funciones en próximas semanas, 2 o 3 semanas, según he conocido. No necesita el beneplácito.
Eso por el carácter pues multilateral de los organismos internacionales en que todos son iguales, por lo menos formalmente. La declaración de persona no grata es un mecanismo que recurren los estados para transmitir al otro que una persona que tenga alguna característica que no le sea satisfactoria o que hayan razones que desde su punto de vista lo justifiquen, no es bienvenido allá. En ese caso, si se trata de un embajador, tiene que ser retirado. Se trata de una otra autoridad, probablemente debería abstenerse de tener alguna vinculación con ese otro país. Acá en el Perú, en los últimos años, por razones políticas, se ha declarado persona no grata a algunos presidentes, ¿no? Por hechos vinculados al- a los eventos del año 22 en la zona sur, cuando salió el señor Castillo y asumió la señora Boluarte, y eh, las víctimas, las muertes que ocurrieron, sobre todo en el sur peruano, y la actitud que tomaron algunos países de la región eh, y siguen tomando. Entonces, el gobierno peruano, el Congreso fundamentalmente, no la Cancillería, declaró persona no grata, por ejemplo, al presidente de Petro, que tal vez por eso la presidenta Disken no lo quiso saludar hace pocos días. También lo hizo con el presidente de México, ¿no? Que ya terminó López Obrador. Es un recurso extremo en el caso de presidentes y normalmente quien lo hace es el Ejecutivo, no es el Congreso, pero no se puede limitar su capacidad de expresarse en ese sentido. Yo personalmente no soy muy afecto a que se declare persona no grata a un jefe de Estado, ¿no? Porque todo esto tiene un significado político temporal, coyuntural, y no debe afectar el conjunto de las relaciones. Bueno, una definición muy rápida: Cancillería por lo menos en el caso de la mayor parte de países latinoamericanos y en otros, es el Ministerio de Relaciones Exteriores en el caso de la capital del país, y también se dice Cancillería a la sede de la misión diplomática en otro país, la embajada, pero se le denomina también es la Cancillería en el exterior. Las categorías diplomáticas: el Perú tiene una carrera diplomática muy antigua, muy bien establecida desde el punto de vista formal. Tiene más de 70 años de creado el Servicio Diplomático de la República. Es uno de los pocos servicios diplomáticos en América Latina que tiene esta continuidad, y también está este, suficientemente reconocido desde el punto de vista legal y constitucional, lo cual hace que su independencia, porque la política exterior debe tener ciertos márgenes de independencia porque representa los intereses permanentes del Estado, sea mantenida. Las categorías diplomáticas de la carrera diplomática están fijadas por ley desde hace muchos años. La primera es tercer secretario, cuando ah, se concluyen los estudios en la academia diplomática, 2 años después de haber tenido una profesión, y se continúa un proceso de promociones que normalmente es entre 4 y 3 años por categoría, y son 7 categorías hasta llegar a la categoría de embajador, lo cual toma un promedio de 25 años más o menos para poder arribar a esa función. Es una forma de ir demostrando, porque es producto de evaluaciones, de controles, de notas, de obligaciones de servir en tales o cuales países diferentes. No todos pueden ir a trabajar pues a París, Londres o Nueva York.
que está muy bien establecida y que garantiza pues que la carrera sea eso, ¿no? Una carrera pública. Hay un detalle importante, todos los diplomáticos que pueden trabajar en el exterior, en una misión diplomática en el Perú, desde la categoría de ministro hasta tercer secretario, tienen que ser profesionales, egresados de la Academia Diplomática del Perú. No pueden entrar ningún otro que no sea de esas características. En el caso de los embajadores, el Ejecutivo tiene derecho por ley a nombrar al 20% de embajadores de las total de misiones que tiene el Perú en el exterior. Tenemos alrededor de 65, eso hace que el Ejecutivo pueda nombrar a 13 personas a su libre albedrío, su libre conveniencia, y eso depende de cada gobierno para que lo ejerza más o menos en su totalidad o menos. La categoría de cónsul, el cónsula es una carrera adscrita a la carrera diplomática. En los últimos años ha tomado una dimensión extraordinaria por el número de compatriotas que están en el exterior y que continúan yendo. La apertura de consulados ha crecido de manera exponencial. Hoy día probablemente la mitad o más del servicio diplomático de la República trabaja en consulados. Además, hay un requisito que se tiene que trabajar en un consulado para poder ascender antes de llegar a embajador. Eh, el consulado es independiente de la embajada, depende de la embajada, pero es independiente en su funcionamiento y atiende sobre todo los asuntos de los ciudadanos peruanos y algunas veces asuntos que tienen que ver con la promoción del comercio. Eh, Está a cargo de un cónsul general, que es tal vez un funcionario de mayor antigüedad, y dependiendo de los consulados pueden tener cinco, seis, tres o dos funcionarios. El jefe es el cónsul general y todos los cónsules en consulados de carrera, que se dice de carrera a los que son establecidos por el Estado peruano, esos solamente pueden trabajar funcionarios diplomáticos que desempeñan funciones consulares. Eh, Hay también una práctica de nombrar cónsules honorarios cada vez menos utilizada en algunos sitios, en algunos lugares en los que no hay pues mayores digamos, razones, motivos, no hay un suficiente número de connacionales, en los cuales hay que de todas maneras tener algún tipo de apoyo a los ciudadanos peruanos que allí están residiendo. Pero son lugares, pues, como repito, de una menor importancia y este, el cónsul honorario generalmente es un ciudadano distinguido con supuesta o reconocida honorabilidad y un grado de influencia en la sociedad. Bueno, después tienen otras nombres. Tal vez la más importante que yo podría mencionar entre las que están acá es el, la nota verbal. Las comunicaciones entre las embajadas y el ministerio del país en el cual están acreditados se hacen a través de notas. Es, eh, Son escritos, los llaman notas. La nota más están siempre en tercera persona. El ministerio, la Embajada del Perú en Grecia tiene el honor o cumple con dirigirse. Hay una formalidad en su redacción, pero pueden tratar de los asuntos de los más delicados a los más banales, ¿no? De más formales o más de circunstancias. Pero es el mecanismo por definición con el cual se comunica por escrito las embajadas con los ministerios de los cuales dependen de relaciones exteriores. No se debe obviar a los ministerios, al Ministerio de Relaciones Exteriores, y los trámites deben hacerse con terceros sectores de la vida nacional
a través de la Cancillería o informándole a esta. No es muy aceptable que se pueda prescindir de mantener informado al Ministerio de Relaciones Exteriores como órgano central del diálogo entre embajadas y misiones. También existe la nota firmada, que es para asuntos más formales, mm, más de remitir o enviar algo, o materias más delicadas, y se usa con extremo cuidado, porque cuando esa materia de fondo se tiene y debe quedar en nota firmada, la importancia que demuestra este acto para el otro Estado es mucho más evidente, ¿no? Y ahí, pues, finalmente lo que se llama la llamada en consulta. La llamada en consulta es un mecanismo que usan los estados, los países, cuando, por ejemplo, un embajador este, ha necesita instrucciones expresas, o es necesario que venga a su país a informar sobre algunas circunstancias vinculadas a su comportamiento, a su actividad o a su responsabilidad. Eh, Generalmente es por algún tipo de desencuentro con el otro gobierno, y antes de romper relaciones o una actitud más fuerte, se le llama en consulta al embajador. Es un mecanismo extremo, pocas veces usado, debe ser pues con muchas evidencias de su necesidad, que debe ser utilizado. Yo personalmente, cuando fui embajador en Bolivia, fui llamado en consulta 2 veces, y estando en Chile también. Bueno, eso, pues por razones que el gobierno del Perú, la Cancillería, el presidente de la República, consideraron que era necesario dar esa demostración de hacer venir a su representante oficial, por razones que para el caso no voy a detallar. Así que yo creo que, habiendo pasado 1 hora exactamente en ese momento, este, podría detenerme aquí. Este, Tenía algunos otros términos diplomáticos de acreditación múltiple, que puede ser cuando un embajador es acreditado ante varios países. En esos otros países hay uno que es el titular, el país donde reside, y otros que se llaman países concurrentes. Disculpe que hable de mi persona, pero simplemente para ilustrarlo, yo fui embajador concurrente, fue residente en Viena, en Austria, pero al mismo tiempo era concurrente. También tenía bajo mi responsabilidad los asuntos con Hungría, con Eslovenia y Eslovaquia. No es una calificación sobre la importancia de las relaciones con esos países, pero obviamente él demostraba que más bien había interés en tener una presencia cercana, y el embajador concurrente, en este caso yo, tenía que viajar con alguna frecuencia a esos otros 3 países que generalmente son vecinos, para examinar con la Cancillería, con otros sectores, para promover los intereses peruanos en esas 3 naciones. El agregado es una persona que generalmente, con cierto cariz político, nombran los gobiernos para desempeñar funciones en la embajada. En algunas áreas hay sobre todo los agregados diplomáticos o militares, que dependiendo del país pueden ser de las 3 armas, como se dice, la Marina, el Ejército y la Aviación, para tratar los asuntos, y también los agregados comerciales y económicos o financieros, dependiendo de las necesidades de representación del país. Y
creo que ahí lo podríamos dejar. Gracias. Muchísimas gracias, estimado embajador Fernando Rojas. Quisiera invitar a la sala si es que desean formular alguna pregunta, aunque me parece que ha sido bastante explicativo, muy específico. Nos ha brindado su experiencia, su experticia esta mañana. Bien, entonces si no tenemos preguntas, vamos a dar por terminada esta primera parte de la jornada que tenemos en el tercer seminario del Léxico Internacionalista para Comunicadores, por encargo del embajador Óscar Maurto Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Me permito trasladarle el profundo agradecimiento de nuestra institución al embajador Fernando Rojas Amanés, quien es miembro titular de nuestra organización, por habernos brindado su generoso tiempo y haber compartido con nosotros eh, su experiencia y su experticia en este tema y todas las situaciones que él ha desarrollado a lo largo de su carrera diplomática. Muchas gracias, embajador, por estar con nosotros esta mañana y esperamos ir contando con usted en futuras actividades. Claro que sí. Muchísimas gracias, Luciana, y por supuesto siempre estaré a disposición. Un cordial saludo y buen fin de semana. Buen fin de semana. Hasta pronto. Nos volvemos a reunir entonces nosotros en horas de la tarde a partir de las 2:45 p.m. para recibir la charla del doctor Juan José Alencastro Moya sobre léxico referido al derecho internacional humanitario. Que tengan todos buenas tardes. Hasta pronto.